del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Buenos días, querida familia, querido grupo de oración. Estamos hoy a jueves 8 de febrero y vamos a ver en el Evangelio de hoy cómo se comportaba Jesús con los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Porque nos va a enseñar mucho sobre la vida espiritual, ver el comportamiento de Jesús con los paganos. Y también nos va a enseñar mucho sobre la vida espiritual una mujer cananea, una mujer pagana que se encontró con Jesús. ¿Qué fue lo que habló con él? Porque es una verdadera enseñanza para que nosotros comprendamos cómo tenemos que hablar y tratar con Jesús. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Jesús va a la región de Tiro. La región de Tiro era una región que estaba al norte de Israel, en la costa, cerca del mar, el mar Mediterráneo. Y era una región pagana, no pertenecía al territorio de Israel. Jesús le gustaba a veces salir del territorio de Israel porque fuera del territorio de Israel era un poco menos conocido y podía pasar más desapercibido y dedicarse más a la oración y también a enseñar, a conversar largamente con los 12, con los discípulos. De manera que a veces se marchaba a esas regiones exteriores a Israel. Esta vez se marcha a la región de Tiro y entra en una casa procurando pasar desapercibido. Seguramente sería una casa de personas que habían conocido al Señor en algún viaje que habían hecho a Galilea y eran amigos de Jesús, le querían y le habían ofrecido hospitalidad. Si alguna vez quieres venir a nuestra casa, puedes venir. Y él había aceptado esa hospitalidad y se había retirado a aquella región, a aquella casa, para tener un tiempo para poder
orar más y estar con los discípulos. Seguramente esa casa sí que era de personas israelitas pertenecientes al pueblo de Dios, pero que vivían en una región que no pertenecía a Israel, porque sabéis que había judíos que estaban diseminados por todo el Imperio Romano. Él quería pasar desapercibido, pero se corre la voz de que ha llegado Jesús. Se enteran algunas personas que fuesen a visitar aquella casa, a ver a la familia, pues ven a Jesús, se enteran de que está allí y se corre la voz, no logra pasar desapercibido. Y entonces una mujer cananea, que era una fenicia de Siria, pagana, se le echa a los pies, rogándole que cure a su hija, que tiene un demonio muy malo que la hace sufrir. Y Jesús responde a aquella mujer: deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Deja que se sacien primero los hijos. ¿A qué se refiere Jesús? Los hijos de Israel. Primero tienen que comer de mí, tienen que recibir mi enseñanza y mis milagros los hijos del pueblo elegido. Yo he sido enviado para Israel, no para los pueblos paganos. Esa misión les corresponderá a mis discípulos. Entonces, deja que se sacien los hijos. Yo no he sido enviado para alimentaros a los paganos mientras que yo viva en esta tierra mi vida mortal. Después yo, con la fuerza del Espíritu Santo, y vivo dentro de los apóstoles, iré al mundo entero. Pero mientras que esté en esta vida mortal, me corresponde solo ir a Israel. Entonces no debo echar a los perros, a los perritos, que significa a los paganos. Los judíos llamaban a los paganos perros. Jesús lo dice de una manera más suave: los perritos. No debo echar a los perritos, a los paganos, el pan que yo tengo la misión de dar a los judíos, a los hijos. Y dice la mujer: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Con que me des unas migajas de lo que les das a los hijos de Israel, con que me des un poquito, se sanará mi hija. Qué gran fe tenía esta mujer y qué gran humildad, porque ella podía haberse marchado llena de soberbia: vengo a ti, me postro, te pido un milagro y tú me llamas perrito, pues me marcho. No, no se marchó. Respondió con una gran humildad. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que aprender a responder con esta humildad? Y entonces el Señor dice a la mujer: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. La fe y la humildad de aquella mujer pagana obtuvieron la liberación de su hija. La fe y la humildad lo pueden todo ante el corazón de nuestro Dios. Pero fijaos que Él no va a casa de la mujer. Él se mantiene firme en que Él debe ir a Israel. Por eso
sana a aquella niña, pero sin ni siquiera ir a verla. Simplemente deja que su poder actúe por la fe de aquella mujer. ¿Qué aprendemos de este Evangelio? Aprendemos que Jesús sabe que ha sido enviado a Israel y que Dios nos pide que respetemos sus elecciones. La mujer cananea respetó la elección de Dios, aceptó que ella no pertenecía al pueblo elegido y que por lo tanto ella debía solamente comer las migajas, es decir, ella aceptó que la salvación la tenía que venir a ella a través de Israel. Ella aceptó que ella lo que tomaba eran las migajas que se le caían a los niños de la mesa. Aceptó que Israel era el pueblo de Dios y que los demás pueblos, que ella recibiría la curación de su niña como a través de Israel, como lo que le sobraba a Israel, diríamos, las migajas que se caen de la mesa de los niños. Con esto aprendemos que cuando aceptamos con humildad las mediaciones que el Señor nos da, las mediaciones que el Señor nos pide, cuando aceptamos eso con humildad, Dios nos colma de bendiciones. Y para nosotros eso tiene dos consecuencias muy claras, porque hay dos mediaciones muy importantes que Dios quiere que aceptemos si queremos recibir muchas gracias. La primera es la mediación de María. Ella es mediadora de todas las gracias, por eso los que se acogen a María reciben una inmensidad de gracias. Y por eso los que aceptan a la Reina de la Paz reciben una inmensidad de gracias. Y la segunda es la mediación de la Iglesia y de sus pastores. Dios ha querido darnos su salvación y su gracia a través de la Iglesia y de los pastores de la Iglesia. Los que se quieren saltar esa mediación se hacen ajenos a una multitud de gracias de Dios. Los que aceptan esa mediación son los que reciben todas las gracias del Señor. A veces no nos gusta los pastores que el Señor elige, a veces no nos gusta cómo es nuestra madre la Iglesia. Ahí tenemos que aprender la humildad de la mujer cananea. Ahí tenemos que aprender que Dios tiene sus mediaciones y que tenemos que respetarlas. Ahí tenemos que aprender el amor a la Iglesia, el amor a los sacerdotes, el nunca criticar, el orar. La Reina de la Paz nos dijo el 2 de noviembre de 2012: orad por los pastores, porque nada de todo esto sería posible sin ellos. Sin los pastores, queridos hermanos, el plan de Dios no se realizará, porque Dios quiere realizarlo a través de María y de los pastores. Seamos humildes y dejémonos conducir por el Señor a través de las mediaciones que Él nos pone. Que el Señor os bendiga en este jueves, que la Reina de la Paz os bendiga. Nos vemos hoy con Arantzazu en Vive Medjugorje. Hasta mañana si Dios quiere.
Tenemos también el encuentro de oración en el programa Conversando con Dios para adorar al Señor en la Eucaristía. Hoy le vamos a pedir, al adorarle en la Eucaristía, que nos conceda la humildad de aquella mujer cananea. Hasta mañana, si Dios quiere, la paz del Señor.